Gloria sea al Señor, amén. Le damos nuevamente una cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos pudieran estar visitando. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces, ¿sí? Libro de los Jueces, capítulo número 7. Jueces, capítulo número 7. Les recomiendo, sí, su celular dejarlo en vibrador, sí, o en modo silencio para que no, sí, interrumpa la clase, amén. Si tiene niños pequeños, también si los puede atender en la parte posterior, se puede ubicar para mayor comodidad también. Jueces, capítulo número 7. Vamos a dar lectura del verso número 1 al 7 y nos concentraremos del verso 8 en adelante en el estudio, recordando que estos 7 versículos ya fueron motivos de enseñanza el domingo anterior. Jueces, capítulo número 7, verso 1 al 7 es la lectura y estudiaremos del verso 8 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Verso 2, léalo por favor. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gentes, cada uno a su lugar. Todos leamos por favor ahora el verso número 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites nuevamente acercarnos a tu casa de oración para escudriñar este precioso evangelio, el evangelio eterno que nos has podido dar a conocer por tus misericordias. Señor, permítenos que en esta mañana cada uno de tus hijos pueda encontrar tu perfecta y buena voluntad para sus vidas. Ministra, Señor, a nuestros pequeños, ministra a cada uno de tus hijos. No permitas, mi Dios, que entremos y salgamos de este lugar sin tener en nuestro corazón esa semilla sembrada, y que ésta pueda germinar y dar su fruto en su debido tiempo. Ministra pues, oh Dios amado, a toda la congregación, y háblanos a través de este pasaje, mi Dios, en el cual de seguro tienes también para nosotros una lección que enseñarnos. Te lo pedimos, mi Dios, todos estos favores, creyendo que los recibimos, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu
santo de Dios. Amén y amén. Jueces capítulo número 7, si vayamos al verso número 8, entendiendo que los primeros versículos del 1 al 7 fueron motivos de estudio, y en síntesis se hace hincapié en esos primeros 7 versículos a la elección de parte de Dios para poder escoger a los hombres de guerra que acompañarían a Gedeón. En el verso número 8 es una consecuencia de todo lo primero. Nos dice: habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, ya hablando de un número global. Sí, se fueron prácticamente, ¿cuántos habían en total? En total de la cantidad, 32,000. ¿Con cuánto se quedó? Con 300. 31,700 soldados se fueron a sus casas, a sus tiendas. Versículo 8 dice ahí: envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía, dice ahí, al campamento de Madián abajo en el valle, entendiendo que ellos se encontraban en la fuente de Arod, en la parte encumbrada, sí, de Israel. Mi amado hermano, dentro de esta situación, ahora Gedeón está listo para ir a la batalla. Comprobaciones de Dios se habían llevado a cabo en su vida en reiteradas oportunidades, con un ángel el cual hizo un precioso milagro, quemando él con una punta de su báculo, sí, dice que subió fuego de la peña y se consumió el holocausto. También Dios le habló a Gedeón en aquella noche, diciéndole que él habría de librar a su pueblo. Seguidamente también Gedeón, cuando tuvo duda en su corazón de saber si él era el elegido, probó a Dios haciéndole que le haga 2 milagros con respecto con una franela o un vellón. Sí, todo esto Dios, mi amado hermano, pacientemente lo ministró y le hizo dar, en este caso, sí, para la fe o para el corazón de Gedeón, sí, le hizo ser un hombre todavía mucho más seguro en las promesas de Dios. Ahora, en el verso número 9 nos narra lo siguiente nuestro Dios: aconteció, es decir, luego de haberse quedado con esos 300, que aquella noche Jehová le dijo, verso número 9, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Mi amado hermano, no había ya obstáculo alguno. Dios había hecho como había querido. En Gedeón las señales y las pruebas fueron también contundentes de parte de Dios, y Dios asimiló de que todo estaba listo para que ahora se lleve a cabo, sí, la liberación de su pueblo. Verso número 9 nos termina diciendo, sí, que Dios le dice: desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Mas sin embargo, un solo obstáculo había, sí, dentro de este escenario. ¿Cuál? El temor que todavía permanecía en Gedeón. Mi amado, si cuántas cosas Dios no le había hecho experimentar a Gedeón, de qué manera Dios no había ministrado la vida de Gedeón para que le creyera, pero aún así Dios, que conoce todas las cosas, se percata del temor de Gedeón. Versículo número 10. Y si tienes temor de descender, baja tú, es decir, no lleves a los 300, tú solo, con Fura, es decir, un criado de él, Fura es el nombre, con Fura, tu criado, al campamento. ¿A qué campamento? Al campamento de los madianitas. Baja, le dice, tú y tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Ahora, hasta ahí, mi amado hermano, Dios le da la instrucción. Y si acaso, le dice Dios a Gedeón, tienes miedo, anda y comprueba, sí, que los que están a la verdad temerosos no deberías de ser tú, sino
ellos mismos. Anda y comprueba qué es lo que está pasando. Mi amado, y dice la Biblia en el versículo número 11, que descendió, dice ahí, con furia su criado. Hasta para esto, mi amado hermano, Gedeón tuvo temor, tuvo miedo. ¿Recuerda usted las enseñanzas iniciales que se dio en Gedeón capítulo número 7, en Jueces capítulo 7? De qué manera Dios como primera premisa le dice al pueblo para seleccionarlo: los que tengan miedo, los que sientan temor, regrésense a su casa. Sí, Gedeón debió haber encabezado esa lista. Pero sobre Gedeón pesaba ¿qué cosa? La responsabilidad, la ordenanza de ir a la guerra. Mi amado hermano, la Biblia menciona que fue con su criado, Fura. ¿Por qué no lo envió solo? Porque solo Gedeón no habría de ir, por el mismo temor que tenía. Versículo número 11 termina diciendo: descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Versículo número 12, léalo por favor. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Mi amado hermano, este escenario de seguro a Gedeón debió haberle causado mucho más temor y estrago que antes de haber visto todo el vasto territorio lleno de sus adversarios. Mi amado hermano, pero sin embargo, la palabra de Dios nos sale al frente. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 20, versículo número 1, mire lo que nos dice el Señor. Deuteronomio capítulo 20, versículo número 1. ¿Lo encontró? Dice el Señor: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos, ¿qué más? Carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Mi amado hermano, esta palabra usted debe de aguardarla, de atesorarla en el corazón. Recuerda lo que dice el verso 1 del capítulo 20 de Deuteronomio: si hay gente de guerra y es más numerosa, si ellos son más poderosos o tienen mejores y mayores habilidades que tú, no te preocupes, pon la carga en Dios y Dios se encargará de hacer todo lo que sea necesario para que su ungido, diríamos así, sus siervos puedan obtener la victoria. En el verso 4 de ese mismo capítulo 20 de Deuteronomio, el Señor nos lo dice de una manera mucho más sencilla: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Con qué finalidad? Para salvarnos. Amén. Eso es lo que Dios, mi amado hermano, ha prometido a los que temen y obedecen a sus mandamientos. Tú temes de Dios, estás haciendo en Dios todo lo que Él, mi amado hermano, te ha ordenado. Tranquilo, no te preocupes. De pronto la situación en casa está muy difícil, en tu trabajo se ha vuelto complicada. Pon esa situación delante de la presencia de Dios en oración, y luego de que le hayas puesto al Señor todas tus cosas, mi amado hermano, agradécele al final de tu oración y dile: Señor, esto ya no es mi problema, es el tuyo, y tú te encargarás de resolverlo. Amén. Mi amado hermano, retomando por favor, Jueces capítulo número 7, Gedeón ahora se encuentra con un vasto ejército, innumerable como la arena que está, dice, a la orilla del mar. A cualquiera de nosotros nos hubiese temblado las rodillas golpeando una contra la otra. En el versículo número 11, en la parte final,
lo declara: descendió con furia su criado hasta los pueblos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera, o que está a la ribera del mar, en multitud. Pero Dios le había dicho a Gedeón: si tienes temor, desciende al valle, hacia esa multitud. Mi amado hermano, qué cosa tan contradictoria. Porque si uno siente algún temor por algo, yo le aseguro que humanamente uno se aparta de ese algo para dejar de sentir, ¿qué cosa? Miedo. ¿A cuántos, por ejemplo, les causa pánico meterse al mar? Hay personas que por alguna mala experiencia huyen de los ríos, huyen del agua, porque de pronto se tuvieron una mala experiencia, casi se ahogan, y cuando se les habla de la playa no quieren saber absolutamente nada. Le han agarrado fobia a esos lugares, ¿verdad que así sucede? Mi amado hermano, hay otros que de pronto también pueden tener temor de otro tipo de circunstancias, una mala experiencia en un automóvil. Yo me recuerdo que hay una persona, la conozco de lejito, pero cuando se trata de subirse a los carros, ella prefiere ir en la parte de atrás, porque tiene temor por una mala experiencia que tuvo en un vehículo, cuando ella estaba de pronto conduciendo o llevándola. Mi amado hermano, situaciones como estas pueden causar malestar. Mas sin embargo, Dios le manda a Gedeón a la boca del lobo. Lo manda a donde están sus enemigos. En el verso número 13 dice: cuando llegó Gedeón, he aquí, un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Mi querido hermano, Gedeón, por tanta gente que había, pasó desapercibido entre la gran multitud. Y obviamente Gedeón, queriendo buscar en Dios una prueba más, una evidencia más de su poder, se debió haber acercado a una de las tantas tiendas que existían en ese campamento. Pero no cayó en cualquier tienda. El Señor guió los pasos de Gedeón y lo llevó a la tienda donde él quería hablarle a Gedeón. Dice la Biblia en el verso número 13: he aquí que un hombre estaba contando a su compañero. ¿Qué cosa le estaba contando? Un chisme. ¿Qué dice? Un sueño. Amén. Y le dijo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan que dice de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó. Mi amado hermano, ¿cuántos han tenido un sueño en alguna vez? ¿Y cuántos sobre todo han tratado de buscarle el significado al sueño? ¿Verdad? Mucha gente, como he mencionado en enseñanzas anteriores, sueñan con culebras y de pronto las asocian directas con el diablo. Hay otros que las asocian con la suegra, pero bueno, mi amado hermano, los sueños tienen significado. Bueno, sí, pero no todos. Amén. No todos tienen significado. ¿Por qué? Porque no todos vienen, de parte de Dios. Los que vienen de parte de Dios suelen, mi amado hermano, tener significados. Gedeón, mi querido hermano, no había tenido el sueño. Mire, para Dios hubiese sido sencillo darle, antes de la batalla a Gedeón, un sueño para que sea él nuevamente el que experimente la voz de Dios en su corazón. Pero no fue así. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños personales con el rapto de la iglesia, con el fin del mundo? Y cuando se levantan trastornados, se levantan, mi amado hermano, confundidos, y hasta cierto punto se levantan temerosos para buscar o afirmarse en Dios. Mi amado hermano, son situaciones que a veces Dios permite que sucedan para afirmar o para llamarnos la atención también.
Mas sin embargo, el trato de Dios para Gedeón en esta oportunidad habría de ser diferente. Dios le habría de tomar a una persona pagana, en este caso, sí, enemigo de Israel, para darle un mensaje a Gedeón. Versículo número 13 dice en la parte del sueño: veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Ahora pregunto, hasta ahí, si alguien le dijera: hermano, he soñado esto, ¿cómo usted lo asimilaría? ¿Cómo usted lo interpretaría? Pregunto, ¿alguien tiene alguna respuesta? Claro, no lea el verso 14, prívese un ratito de ese verso. ¿Cómo lo entendería usted si ve que cae una papa, por ejemplo, a manera de un meteorito, y cae sobre la ciudad y la destruye? ¿Qué entendería usted? Ojo, una papa he dicho. ¿Ah? ¿Verdad? Debe ser, como dice mi hermano acá, que algo débil destruye algo o una ciudad fuerte, pero hasta ahí se quedaría. Mi amado hermano, los sueños que vienen de Dios tienen revelación o tienen significado, en este caso de su gestor, de nuestro Dios. Pero no entendamos tampoco que todo sueño debe de tener exactamente un significado o una revelación. Antes de continuar con lo que dice el verso 14, quisiera por favor dejar establecido ciertas pautas. Acompáñeme a Daniel capítulo número 2, verso 28. Un texto que ya lo analizamos también en estudios anteriores. En el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo número 2, verso número 28. ¿Lo encontró? Hablando el profeta Daniel, dice lo siguiente: pero hay un Dios, ¿en dónde? El cual revela o da a conocer los misterios, y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora, ¿quién le dice a quién que hay un Dios que va a revelar los misterios? Daniel a un hombre llamado Nabucodonosor, un rey. ¿Qué había tenido el Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico? Un sueño que lo había conmovido. Y quería no solamente saber su significado, sino que de manera inclusive mucho más compleja y difícil, quería hasta que le digan el sueño, porque el sueño se lo había ya olvidado. ¿Cuántas veces usted se levanta de su cama y dice: uy, soñé algo que me turbó, pero ni siquiera me acuerdo del sueño? Pero se levanta con angustia, se levanta con una intranquilidad, ¿sí? Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Y Daniel dice que para poder discernir, para poder entender todo esto, hay un Dios en los cielos, el cual se encarga de dar a conocer tales misterios, tales secretos. Ahora bien, eso coordina perfectamente con algo que dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo también 29. Acompáñeme por favor. Deuteronomio capítulo 29, verso número 29. 29. ¿Lo tiene? El último versículo de ese capítulo. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién, mi amado? Pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Con qué objetivo lo hace el Señor? Para que cumplamos todas las palabras de esta
de esta ley. Cuando Dios quiere dar a conocer un sueño en su significado, lo hace. Y cuando Dios quiere callar y que todo quede en silencio, pues también se lo reserva. Pero recuerda, de Dios viene la interpretación, no de los hombres. No busques, mi amado hermano, al pastor, no busques al profeta, no busques, sí, mi amado hermano, si al evangelista, al maestro, sí, que te esté interpretando todos los sueños que tú tengas durante toda la semana. Si quieres saber, mi amado hermano, de pronto en algún trato especial que Dios tiene a través de tu vida con un sueño, porque ahí lo estoy limitando, a un sueño, busca en Dios tu interpretación. Amén. Para que sea Él de manera fehaciente y segura el que te dé la correcta interpretación del mismo. La Escritura nos dice en Amós capítulo número 3, acompáñame por favor. Amós, más adelante de Daniel, como para que se guíe. Daniel, Joel y ahí viene Amós. Capítulo 3, verso número 7. Dios ha prometido algo muy especial, sí, para sus hijos. Y eso es lo que le habría de acontecer a Gedeón. ¿Ya lo tiene? Amós capítulo número 3, verso número 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele, y mira lo que dice aquí, Dios no tiene la obligación de hacerlo, pero lo hace, sin que revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. Verso 8. Si el león ruge, aquí viene una analogía, una comparación, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Mi amado hermano, Gedeón habría de escuchar un sueño. Ahora, me interesa mucho, mi amado hermano, cómo Dios le habla a Gedeón. Cuando volvemos, por favor, al libro de los Jueces, en el capítulo número 7, recuerde, por favor, sí, las palabras del Señor en el verso 10 y parte del verso 11. Si tienes temor de descender, ¿sí?, baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás, ojo, oirás, ¿qué cosa? Lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. ¿Para qué? Para destruirlo. Es interesante que Dios habría de dar a conocer nuevamente la voluntad de Dios, pero en los labios de un extraño, para que se fortalezca, ¿qué cosa en Gedeón? Su fe, y por ende pueda llevar esa fe a la práctica. Amén. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Amén. Mi amado hermano, Dios va a utilizar a un campamento extranjero de los enemigos para aumentar la fe de Gedeón por medio de lo que él habrá de oír. Y ya más adelante vamos a concentrarnos en eso. Dice pues el versículo número ahora 14. Recuerde lo que el verso 13 narró. Uno de los que estaban en el campamento soñó, ¿qué cosa? Que un pan de cebada caía sobre el campamento de ¿quiénes? De los madianitas, y los desbarataba de arriba hacia abajo. Y oh sorpresa, quien tuvo el sueño también tuvo la revelación de la interpretación del mismo. Mira lo que dice. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mi amado hermano, Dios se encargó de darle a conocer a los que estaban en esa tienda tanto el sueño como la interpretación del mismo. Ahora, todo esto sucedió ¿para qué? Para que alguien de pronto, arrimado a una tienda, con la oreja puesta en el telar de las tiendas, estuviese escuchando de que Dios ya tenía atemorizado a ¿quiénes? ¿Quiénes tenían más miedo? Los madianitas que el mismo Gedeón.
Mi amado, esta situación provoca fe en un corazón debilitado. La palabra de Dios, cuando viene de Él, va a provocar en ti la fortaleza para que puedas continuar, para que puedas seguir luchando. Y eso es lo que le sucede a Gedeón. Dice en el versículo número 15, cuando Gedeón oyó, qué importante, amado hermano, es poder oír la palabra. Cuando oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué termina haciendo Gedeón? Ahora sí, de una vez por todas, adoró, que es sinónimo de agradecimiento a Dios por lo que Dios ya le había concedido. Adoró, mi amado hermano. Ahora, ¿de qué manera eso también a nosotros nos debería de afectar? Acompáñame, por favor. Vayamos, sí, al libro de Amós. Ya lo vimos hace un ratito, capítulo 8 ahora. ¿Lo tiene? Capítulo número 8, verso número 11. Amós, capítulo 8, verso número 11. Gedeón, mi amado hermano, recuerda, escucha la palabra y entonces se adquiere todo lo que necesitaba. Fe para poder, luchar. Verso 11, dice el Señor, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, qué importante, hambre. ¿A qué cosa? A la tierra. Si usted lee el texto hasta ahí, pensará que habla de comida. Pero no de eso. Mira lo que dice. Dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de qué. Dice ahí, de oír la palabra, ¿de qué? De Jehová. Mi amado hermano, ¿cuántos de ustedes han sentido de pronto esa desesperación de querer oír? No a los hombres, no a los charlatanes de los hombres, sino la voz de Dios en sus corazones. ¿Para qué? Para poder llenar, para poder saciar, para poder recobrar ánimo y fuerza en sus caminos. Mi amado hermano, dice en el Evangelio de Lucas, acompáñame por favor, a Lucas capítulo número 5. Evangelio según San Lucas, capítulo número 5. El tercer evangelio. Lucas, capítulo número 5, versículo número 1. Esa palabra que Dios le había dado, al profeta Amós, se cumple de hecho, y se cumple, ¿saben quién? En Jesús. Mira lo que dice ahí la palabra. Aconteció que, dice que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, mira, no habla de unos cuantos, habla de un sinnúmero de muchedumbres de gente. El gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué, mi amado hermano? Para una sola cosa. Dice ahí, para oír la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, de la cual estamos hablando también en la vida de Gedeón y cómo no en la nuestra, puede causar dos efectos. La primera, puede llegar a producir, ¿qué cosa? Fe en la vida del creyente. Y cuando hablamos de fe, hablamos de que produce la convicción, la seguridad de al escucharla poder tener una reacción favorable, o como dicen de pronto los entusiastas, puede tener una reacción positiva en nosotros. Ahora, Dios no nos envía su palabra para ser tan solamente hombres positivos, como de pronto formada. Dicen muchos que quieren darle un sentido no tan bíblico a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una palabra de motivación para la gente. La palabra de Dios es la voluntad escrita del Señor para que su pueblo le obedezca. Amén. Y nos pueda ir bien. Mi amado hermano, vayamos primeramente a este primer aspecto. Acompáñeme por favor
Sí, en el capítulo número 4 de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo número 4. Veamos un primer aspecto con respecto a este texto bíblico. Hebreos capítulo número 4. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor. Verso número 1 y 2. Veamos este aspecto. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo o en su descanso, alguno de vosotros perezca o muera. Dice ahí, parezca no haberlo alcanzado. Verso número 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y eso hablando de qué cosa, amado hermano, de la palabra. Sí, para nosotros en el Nuevo Testamento la buena nueva es el evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? En el tiempo, diríamos, de los patriarcas fueron los mandamientos. Versículo número 2. Dice ahí, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué causa no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ahí está, mi amado hermano, un antecedente muy perjudicial para nosotros. La palabra de Dios es buena, pero cuando uno la escucha sin fe, puede ser perjudicial para los que la escuchan. Porque en vez de esa palabra fortalecernos, se haría una piedra pesada que nos aplastaría. De ahí que muchos, mi amado hermano, tropiezan cuando oyen la palabra de Dios. Usted recuerda, mi querido hermano, las palabras de Jesús. No pierda, por favor, no pierda Hebreos. Ponga el dedo ahí en el capítulo número 4 y acompáñeme, por favor, al Evangelio según San Juan. En el capítulo número 3. El último evangelio, Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo número 19. ¿Lo tiene? Perdón, 18 en adelante, hasta el 19. Juan capítulo 3, verso 18 y 19. El que en él cree, y habla de la fe, porque para creer en Cristo hay que tener fe. En el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí está la gran contradicción. Retomemos, por favor, Hebreos capítulo 4, verso número 2. La palabra, cuando no es oída, ¿con qué dice la Biblia? Con fe. ¿Qué causa en nosotros? Volvamos al versículo 2 del capítulo 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Ahora, si esto lo paso al plano gastronómico de la comida, cuando una comida te cae mal, ¿cómo se siente tu cuerpo? Todo él se descompone, ¿verdad? Pero cuando la comida ha sido buena y satisfactoria, ¿cómo cae tu cuerpo? ¿Verdad que te sientes satisfecho? A muchos los noquea y los manda a dormir como 3 horas. Dice, ay, he estado débil con el caldo de bagre, y ahí lo deja botado a uno, ¿verdad? Asimismo, si te cae mal un alimento, te descompone y te manda directamente al baño.
Mi amado hermano, la escritura, la palabra de Dios, cuando es escuchada con fe, es decir, con la convicción, la seguridad de que ha sido Dios el que te ha dado la orden o te ha dado su palabra, y tú la has asimilado de tal manera que le dices: Señor, esa palabra es mía, gracias, porque yo confío en tu promesa y mi casa será de Cristo. Y te quedas tranquilo, porque la estás oyendo con fe. Cuando no la oyes con fe, mi querido hermano, en vez de ser un aliciente, en vez de ser algo de provecho, te descompone. Cuando se habló en Juan capítulo 3, versos 18 y 19, quienes oían a Jesús, oyendo la palabra de Dios a través de los labios de Jesús, mucha gente decía: uy, esa palabra que nos manda a amar a nuestros enemigos, yo que voy a estar amando a mi enemigo, y tropezaban en la palabra. ¿Sí me estás entendiendo? Ahí uno tropieza en la palabra. Cuando escuchando la voz de Dios, en vez de ponerla por obra, hacen todo lo contrario. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no la escuchan con fe. No la escuchan con la convicción de ser obedientes, sino más bien de ser opositores a la voluntad de Dios. Y dice el versículo número 2 en este capítulo de Hebreos 4: pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír, acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, ¿cómo quiere el Señor que escuchemos la palabra? Hebreos capítulo número 11. Versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y póngale asunto a este término, a esta expresión, es necesario, una necesidad, que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué hace Dios por su parte cuando tú te acercas a Él con la convicción de que Él es real en tu vida, de que Él a la verdad ha aparecido en tu vida para poder, mi amado hermano, y cambiártela? Dice: es necesario creer que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Mi amado hermano, nos dice pues la carta, sí, acompáñame por favor a la carta a los Romanos, capítulo número 10. Luego de Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo número 10. ¿Lo encontró? Y esta es el segundo aspecto, y en el que nos compete estar. Así que la fe, verso 17, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, bíblicamente, solo hay una forma para aumentar la fe. Una sola forma: el oír la palabra. Óigalo bien. No son los milagros. Amén. No son las cosas extraordinarias. No es, mi amado hermano, sí, el suceso, la circunstancia de algo sobrenatural lo que puede aumentar tu fe. Hay quienes dicen: hermano, aquí me estoy llenando con las alabanzas. Las alabanzas no llenan de fe. Mi amado hermano, la palabra de Dios es la única que tiene el poder para aumentar algo que en el hombre no hay: fe en Dios. Su palabra. ¿Qué tan apegado estás a la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que, mi amado hermano, motivó, le dio fuerza a un hombre que estaba temeroso para ir a la guerra? El oír, ¿qué cosa? La palabra. Anda, le dijo, ¿verdad?, Jehová a Gedeón, y vas a oír. Vas a oír, ¿qué cosa? Mi palabra. ¿Quién dio el sueño a este hombre? Dios. ¿Quién dio la interpretación? Recuerda que la interpretación de los sueños solamente están ¿en dónde? Ocultas ¿en dónde? En Dios. Y Él las revela a sus profetas cuando Él quiere.
Recuerda que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son ¿para quiénes? ¿Para quiénes son? Para sus siervos, los profetas. Eso ya lo leímos también en el libro de Amós. ¿Se recuerda? En el capítulo número 3. Mi amado hermano, retomemos por favor Jueces. Veamos si causa todo esto algo positivo en Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo número 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, mi amado hermano, yo me imagino que Gedeón dijo: ese sueño no es para ellos, ese sueño es para mí. Como cuando alguien viene a dar testimonio y usted dice: hermano, el Señor me habló a través del testimonio. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo tomando esa vida para hacer saber su voluntad, la cual puede, mi amado hermano, también afectarnos a nosotros. Dice el Señor en el verso número 15 que Gedeón terminó adorando a Dios. Y dice ahí: y vuelto al campamento de Israel. Ahora Gedeón, ¿qué le dice al pueblo? Dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestra mano. Ahora lo veo como un líder. Ahora sí lo veo como un líder a Gedeón. Ahora, ¿cuánto tuvo que tratar Dios con Gedeón? Mire que tenemos desde el capítulo número 6 2 capítulos hablando de una lucha constante y permanente de Dios con un hombre para que le pueda creer. ¿Cuánto necesitas tú para creerle a Dios? Más enseñanza, terminar todo el estudio del libro de los Jueces para decir: no, hermano, terminemos, sigamos todo para... No. Mi amado hermano, tiene que llegar un tiempo en tu vida en que tú tienes que decidirte a creerle a Dios de una y buena vez. Amén. No seamos, mi amado hermano, inconstantes aún en nuestro creer al Señor. Recuerda lo que leímos también allá en Hebreos capítulo 4, que a los que no acompañan el oír la palabra con fe, no les aprovecha lo que escuchan. Es decir, que pueden estar viniendo al culto, pueden estar en el estudio como sucede acá, en el estudio de Corintios, pueden estar en el estudio de la carta de Santiago, pueden estar en el estudio de la carta de Samuel, pueden estar en el estudio de Jueces, pueden estar en el estudio de los evangelios, pero amado hermano, si no vienen acompañados de la fe, de nada les aprovecha el estudio de la palabra. Cosa contradictoria. Están ahí, pero no están asimilando lo que la palabra ahí les está ministrando. Eso es como tratar de ir al colegio. ¿A cuántos les ha pasado esto? ¿O han visto esto? Van al colegio, van a la escuela. Sí, ingresan sin saber sumar y salen sin saber sumar. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entran con ignorancia y al término del año salen tan ignorantes como entraron. ¿Por qué? Porque no entran, mi amado hermano, con la disposición de querer aprender. Y ahí la culpa ya no es de quién. Ya no es la del maestro. La culpa ya no es del método, o de las formas que se pudiera dar la pedagogía para que los niños asimilen. Ya dependerá en ese sentido exclusivamente de quién, del estudiante. En el caso espiritual ya no depende de Dios, ni tampoco de la palabra. Ya dependerá de quién, de nosotros. Porque no acompañamos al oír esta palabra, la convicción, de quererla hacer vida en nosotros o viva en nosotros. Gedeón llegó un momento en que dijo: bueno, hasta aquí dejo de ser el hombre timorato, hasta aquí dejo de ser la persona que divaga en dos caminos. ¿Cuántos recuerdan el texto de ayer? En el estudio de Santiago. ¿Se recuerda usted? ¿Cuántos vinieron ayer? Por ahí empieza, ¿verdad? ¿Cómo es el hombre, mi amado hermano? Aquel que no es firme en la convicción de su fe es como las ondas del mar, llevada por el
por el viento. Si el viento lo lleva a la palabra, si ese día es cristiano 100%. Cuando llega al trabajo, escucha el desánimo del compañero. Hay cierto que la situación anda mal y plum, va para acá y se olvida de la palabra y hace lo que el compañero le dice. Va a la casa y la mujer lo espera con un garrote. ¡Ay, peor! Y ya no le... Y así anda. De aquí para allá, de allá para acá, pero nunca puede formar personalidad, identidad como cristiano. Vayamos a Santiago. Por eso es que la Biblia, toda ella está estrechamente relacionada. ¿Por qué? Porque todo nos habla de Cristo. Todo nos habla de nuestro Salvador. Santiago capítulo número 1. Vamos a relacionarlo con la enseñanza de hoy. ¿Lo tiene? Amén. Versículo, sí, número 5 al 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no voy a adentrarme en esa enseñanza, solamente quiero remarcar lo que estamos enseñando conforme a Jueces. ¿Qué dice? Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, mire, abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice Santiago 1:6? Verso 5. Y le será dada. El verso 6. Pero pida, y aquí me concentro, pida con fe, con seguridad, con convicción plena. ¿De qué? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda. Y recuerda, el mar no se mueve porque quiere moverse. El mar se mueve por dos factores. El primero y más importante, ¿cuál es? El viento. Pero el mar también en sus partes profundas también tiene, ¿qué cosa? Las corrientes marinas. Amén. Sí sabía eso también, ¿verdad? ¿En qué colegio estudió? Ahí debieron haberle enseñado. Y si no le enseñaron, dígame el nombre para no matricular. Mi amado hermano, sí, ahí se mueve el mar. De lo contrario, el mar fuese como una agua quieta, en reposo. Pero estos dos factores, mi amado hermano, juegan un papel preponderante. Las corrientes usted no las ve, pero el agua que está superficialmente movida por el viento, esa sí la ve. Y así muchas veces se mueve, mi amado hermano, la fe en la vida de los creyentes. Hay quienes podrían decir, hermano, yo tengo una fe, pero una fe interna. Pero la fe interna, como el agua del mar, que es movida por adentro por sus corrientes, es justamente eso, algo que no se puede ver. Pero la fe que, amado hermano, el Señor reclama de sus hijos, debe ser una fe visible. Porque las obras demuestran mi fe. Y el mundo tiene que ver que es, ojo, tiene que ver que soy un hombre de fe. El mundo no tiene que saber que tengo fe. El mundo tiene que ver que hay fe en mi vida. ¿Y cómo verá el mundo mi fe? Cada vez que yo la pongo por manifiesta. Mi amado hermano, Gedeón recibió muchas veces. Mira que desde el capítulo 6, Gedeón recibe de entrada el anuncio de un mensajero celestial. Y le dice, ve con esta tu fuerza, tú vas a salvar al pueblo. ¿Sí o no? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Para muchos, una sola palabra será suficiente para que ellos digan, hermano, Dios me habló y de aquí en adelante todo que se caiga en pedazos, yo camino y nadie me detiene. ¿Verdad? Cuando uno tiene plena convicción en Dios. Hay otros que Dios tiene que estar hablándole en el café, en el almuerzo, en la merienda, en el calentado, y aún así
cada día que se lo habla, están dudando. Pero será, de verdad, hermano, yo no creo. Sí, seguro. Y así pasan días, semanas, meses, años. ¿Cuántas y de qué maneras quieres que Dios te hable para que puedas tener la seguridad en que Dios está contigo y tú tienes que ser también para tu Dios un hombre o una mujer recíproca de lo que el Señor te ha conferido? Mi amado hermano, es crítico si de pronto estamos viviendo tantos años como cristianos, pero no movemos nuestra fe a la obra visible que el Dios quiere que la demostremos. Gedeón ahora, lleno de lo que tanto Dios había estado tratando, lleno de fe, es él quien le dice al pueblo, verso 15 del capítulo 7 de Jueces: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y ahora, ¿con cuántos contaba? Mire, me encanta. Ya Gedeón no dijo somos poquitos, que solamente hay 300, que se han ido. ¿Cuántos? ¿Cuántos se fueron del campamento? 21.700. Es que cuando ya está la palabra ahí, germinada, ya uno no anda viendo las circunstancias. Uno solamente se abandona y dice: Señor, descanso confiadamente en tus brazos. Ya no está cuestionando de que es, ay, que no puedo ir a predicar, que no tengo zapatos, que hace sol, que si me pongo camisa corta, camisa larga, que no hay corbata, que si hay corbata. No, simplemente dice: hoy voy al culto, y viene al culto. Y lo hace. ¿Sí me está entendiendo? Ya no está, mi amado hermano, sí, sujeto a las circunstancias. Se decidió creerle a Dios y lo hace. Hermano, la Biblia me dice, me ha hablado que tengo que predicar y voy a predicar. Cuente conmigo, ahí estoy. Y ahí viene y ahí está. Y cuando se da cuenta, está tocando la puerta y está diciendo: varón, Dios le bendiga, tengo palabra del Señor para usted. Porque en su vida hay, ¿qué cosa? Fe. Levanta al pueblo, y si ve a un hermano ocioso, dice: varón, ¿qué hace? Acompáñeme, vamos juntos. Levanta el ánimo a los demás también. Eso produce la fe de un corazón que le ha creído a Dios. Pero el que no le aprovecha, escucha la palabra y dice: vas a ir a predicar. Yo no, dice, yo tengo sueño. Y se queda en casa. O pone otras prioridades antes que las prioridades del Señor. Mi amado hermano, tengamos presente esto. Si tú desestimas las prioridades del reino de Dios en esta tierra, no pretendas que Dios le ponga asunto a tus prioridades. Repito, si tú no pones o estableces en tu vida las prioridades del reino de Dios en esta tierra, no le pidas a Dios que Él ponga sus prioridades en este caso, en tus asuntos. ¿Quieres que Dios ponga asunto a lo tuyo? Pon asunto a lo de Él. ¿Sí me estás entendiendo? Porque somos número uno pidiendo y reclamando a Dios que Él se preocupe de mis asuntos. Pero somos ingratos. Somos, mi amado hermano, sí, muy ajenos a las prioridades de lo que a Él le interesa. Queremos que Dios se involucre en mis prioridades. Mi hogar, mis hijos, mi trabajo, mi familia, ¿verdad? Mi y mi. ¿Ah? Sí le está tomando asunto. Todo está en torno a mí. Señor, no te olvides de mi pan, de mi vestido, de mi salario, de mi salud. Todo soy yo. Mi amado, Dios no te llamó para que te preocupes de ti. Dios te llamó para que te preocupes de Él. Amén. Por eso es que Él apareció en tu vida. De lo contrario, te hubiera dejado para que sigas en tu yo, egoístamente, en tus propios planes, en tu propia meta, en tu propia forma de vivir. Dios aparece en tu vida es para que Él sea el eje central de tu vida. Amén. El hombre de manera egoísta solamente se preocupa por sí, pero no por Él.
Cuando venimos a Cristo nos debemos de descolocar, debemos de, en pocas palabras, levantarnos de la silla y decirle: Señor, siéntate tú, porque yo estoy aquí parado, listo para servirte y atenderte. Pero parece que sucede a la inversa. Pareciera ser que el que debe estar sentado soy yo, y Dios, como un mesero, tiene que estar viéndome a ver qué quiero, qué quiero, qué quiero. Dios no es tu mesero. Sí lo está asimilando. ¿Cómo está Dios en tu vida? Él es el que siempre te está sirviendo. ¿Cuándo pretendes servirle tú? Mi amado hermano Gedeón terminó entendiendo. Dios pudo bien, mi amado hermano, sí, pelear la batalla de Gedeón sin Gedeón. ¿Sí? Bien él pudo pelear esa batalla sin Gedeón y sin los 300. Pero Dios necesita gente que le crea para poder glorificar su nombre en medio de esa generación de incredulidad que hay. Dios necesita usar instrumentos, es decir, a ti y a mí, en esta tierra de incrédulos, para glorificar su nombre. Pero eso no va a suceder si tú solo te preocupas por ti mismo y no te preocupas por las cosas del Señor. ¿Cuándo comienzas tú a orar ya de manera efectiva por tus hijos? Cuando ya están mal. ¿Cuándo comienzas a involucrarte o quieres o tratas de involucrarte en las cosas de Dios? Cuando ves que tú te estás desboronando. Ay, sí, hermano, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Cuando ya Dios te está alando las orejas y te está diciendo: mira, ya es hora, tantos años hablándote como Gedeón y hablándote sueño, palabra, visión, ángeles. ¿Cómo quieres más que te hable? ¿Me está entendiendo? Mi querido hermano Gedeón termina ahora, luego de ser un timorato, luego de ser un cobarde, termina ahora él diciéndole al campamento de Israel: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y eso sí, un buen líder, mi amado hermano, hará también una buena generación. ¿Por qué en tu casa muchas veces no sucede lo que sucede? Porque no ven en ti que Dios realmente sea lo que debe de ser en tu vida. Y si Dios no ocupa en tu vida la parte central, no pretendas que quienes están bajo tu techo sí puedan poner su fe mayor que la tuya en tu Dios. Ellos deben de ver tu fe. Deben de ver tu prioridad. Ellos deben de ver tu determinación. Pero el problema de mucha gente es que no quiere tener problema en la casa. Y se olvidan de la reglamentación, y digo yo, de la norma bíblica que Jesús ya nos anticipó. Jesús dijo, mi amado hermano, que en casa estaríamos divididos 2 contra 3. 3 contra 2. La suegra, ¿contra quién? Contra la nuera. El padre contra el hijo. Pero el problema de los cristianos de hoy es que no quieren tener problemas. Cuando Dios te dice, por causa de mí debes tener problemas. ¿Por qué no vino, hermano? Es que no quería tener problema con fulano y se quedó. Pregunto, si no honras a Dios aún de esa manera, ¿cómo pretendes que Dios te honre a ti? ¿Y cómo Dios si se pelea con todo el mundo para poder resolver tu problema? ¿Ah? Dios se pelea con el diablo primeramente. Porque ese bandido quiere mantenerte subyugado. Quiere mantenerte encadenado y Dios pelea cada día por ti. ¿Cómo Dios pelea con tu jefe? Que no le pasas, pero sí, ni siquiera con pan de Pascua. Pero Él pelea contra todo eso para que te suban el sueldo. Él sí pelea por ti. Él pelea contra tus enemigos y te hace estar en paz con ellos.
pero tú no pretendes ni siquiera tener un enojo con tu ser querido porque para tenerlo ahí tranquilo y que no te haga problema. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Debes demostrar que eres cristiano. Debes demostrar que eres un hombre y una mujer de fe. Y eso a veces implica pelearse con todo el mundo. No digo que le vayas a caer a puñete a la gente, cuidado. Porque el creyente no pelea de esa manera. El creyente pelea perseverando y doblando rodillas, caminando, mi amado hermano. Así todo el mundo te señala y te haga problemas. Tú sigues firme. ¿Y a qué te vas? Voy a predicar la palabra. ¿Y qué con eso? Si ahí te dejé para la comida, ahí tienes todo en la nevera, no tienes excusa. Sigas lo tuyo, que yo haré lo mío en el nombre de Jesús. Y avanzan. Pero no. El pueblo quiere evitarse ese temor. Ay, no, que quiero. A veces hay, mi amado hermano, hay que sacrificar la paz para obtener la paz con Dios. Recuerda que la paz del Señor no es como la paz del mundo. Hay quienes quieren tener paz con toditos menos con Dios. Quiere tener paz con el marido, quiere tener paz con los hijos, quiere tener paz con la mujer, quiere tener paz con el pastor, quiere tener paz con el empleador. Pero con quien menos quiere tener paz es con Dios. Porque sabe que si quiere tener paz con Dios tiene que obedecerle. Y cuando uno obedece a Dios, la vida comienza a achicarse y las comodidades comienzan a estorbar. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, es necesario demostrar la fe. Aun cuando a veces esa fe provoque contienda en nuestro alrededor. Toma la cruz de Cristo. Amén. El evangelio no solamente es paz, también es cruz. Y dentro de esa cruz existe, mi querido hermano, sí, sufrimientos que deben de estar obligatoriamente en tu vida. Recuerda el estudio de Santiago. Mira que hoy viene como anillo al dedo. En sus primeros versículos, ¿qué dice el Señor con respecto a las pruebas? Estás acostumbrado solamente a risas en el hogar, a risas y aplausos en tu entorno social. ¿Qué hay cuando llegan las lágrimas? ¿Qué hay cuando llegan los obstáculos y las dificultades? ¿Qué? ¿Solamente quieres compartir las alegrías y las tristezas del evangelio? No. Sé valiente, esfuérzate. Deja de llorar en los hombros de todo el mundo y comienza a ver, mi amado hermano, con orgullo la cruz de Cristo también. Uy, hermano, es que ya no puedo, hasta aquí llegué. ¿Cómo que hasta aquí llegué? ¿Qué clase de cristiano eres? Ponte de pie, levántate y haz lo que hizo Gedeón. En sí, ya cuando Dios trató con él, levanta a otros también. Amén. Gloria a Dios por ese aplauso. Mi querido hermano, Gedeón levanta al pueblo y dice el verso 16, y repartiendo los 300 hombres. Mire, los reparte, dicen muchos como estrategia de guerra, la unión. Pero ya Gedeón estaba loco en la fe. Gedeón llegó un momento en que dijo, no importa si nos pongamos de a uno, el Señor lo dijo que nos va a dar la victoria y Él lo va a hacer. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos, ¿qué cosa? Bazucas, tanques, armamento de guerra. ¿Qué dio? Lea. Dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos y teas o antorchas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Quieres saber qué significa todo esto? El próximo domingo lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si Dios hoy te habló, mi amado hermano, pon en práctica la palabra del Señor. Amén. Oremos.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido estamos nuevamente por el estudio de tu palabra. ¿Cuántas veces, oh Dios, he sido como un Gedeón, que he estado esperando de manera permanente palabra, milagros o sucesos extraordinarios para terminar de convencer que mi fe necesita ser afirmada? Espero que con esta enseñanza aquello que duda había quede totalmente disipada. Y que esta palabra, oh Dios, la cual puede provocar dos cosas: firmeza, o también puede provocar debilidad y tropiezo, sea para mí firmeza en esta mañana. Quiero, oh Dios, aprovechar este mensaje. Quiero que sea de provecho. Que esta palabra haya podido entrar en mí con esa fe, con esa convicción de seguir luchando, con esa certeza de poder seguir, oh Dios, firme, sin importar la tempestad o la magnitud de la prueba. Aun cuando todo pareciere ser que venga abajo, Dios, yo me mantendré firme de pie, porque tú estás conmigo. No importa la cantidad de los caballos, no importa la multitud de mis enemigos, Señor amado. Tú me has prometido, Padre, que tú estarás conmigo. Tú me has dicho que nuestro Dios habrá de pelear con nuestros enemigos para salvarnos. Tú nos has dicho en tu palabra que no debemos de temer, oh Dios, si viéremos caballos y carros o un pueblo más grande que nosotros. Que no tengamos temor, porque tú, Señor amado, estás con nosotros, porque tú ya nos hiciste libre del pecado y de la muerte. Hoy, cual Gedeón, luego de que tú nos has tratado, Señor, no solamente yo avivaré el fuego, sino que me encargaré también de animar a otros que pudieran estar desanimados, para que luchen, para que estén, Señor amado, presentes en la batalla. Porque yo sé, oh Dios, que si tú peleas de mi lado, esta guerra la ganaré para la gloria de Cristo Jesús. Será el enemigo quien saldrá vencido, mas yo en tu nombre saldré vencedor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti, oh Dios, te dedico mi vida. A ti, oh Dios, te dedico esta victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.